Analistas empezó a crecer muy rápido. Empecemos por el principio. Steve Jobs decía que los puntos se conectan mirando hacia atrás, ¿cierto? Y no hacia adelante. Entonces, por eso en este momento digo y veo que la historia es larga. Yo diría que la historia empezó desde que era muy chiquita y mis papás, ellos les da mucha rabia cuando yo digo esto, pero me castigaban mucho porque yo era la oveja negra de la casa, era la del grupito de allá atrás en el salón, se me separan, la que le iba mal en disciplina y todo eso. Entonces, como que cuando me castigaban, era, no puede salir este mes, no puede salir durante un mes, los fines de semana, y yo me quedaba en mi cuarto viendo videos en internet. En ese tiempo eso no había influenciadores en Colombia, de hecho me tocó como todo el nacimiento de Yuya, y yo me veía Yuya y yo intentaba hacer los tutoriales, pero yo soy un fracaso para esas cosas, pero era como mi entretenimiento en esos momentos de castigo, por decir así. Y mi papá siempre ha tratado de ser como influir mucho en el tiempo, en la forma en la que nosotros, mi hermano y yo, utilizamos el tiempo, y siempre nos decía como el tiempo perdido no se recupera, pues como no hagas tanto esas cosas que no te están aportando para nada, y ya después vamos a ver cómo sí podían aportar para algo. Tomé la decisión de estudiar comunicación social y periodismo, creo que era algo para lo que había nacido. Siempre digo o me presento como soy comunicadora social y periodista por vocación, porque es una cosa que se nace y lo eres desde chiquito. Soy especialista en gerencia de mercadeo por pasión, porque me apasiona el mundo del marketing. Es un periodismo enfocado a las marcas, que las marcas también son seres humanos, hay seres humanos detrás, entonces bueno, tiene para mí mucha relación. Y soy generadora de contenido por hobby, aunque ahora mi hobby se haya vuelto mi trabajo. Si yo tuviera que ponerlo en una hoja de vida, eso sería lo que diría, listo. Entré a estudiar comunicación, pero por un interés en especial, y es que yo quería escribir para revistas. Cuando yo estaba en el colegio había una revista, de esas revistas de teenagers, pues como que cuentan que le mandaste la carta no sé, a Julieta, como de la película Cartas a Julieta. Julieta, mi novio me terminó y me gusta un niño del salón, y Julieta te responde, y me gustaba mucho generar eso, como esa revista hacía que nosotras nos fuéramos a una esquinita del salón y leyéramos el Trágame Tierra y leyéramos algo que nos hiciera sentir identificadas. Y cuando yo entré a estudiar comunicación sabía que quería trabajar o vivir o hacer algo así, porque a mí me decían, ¿usted qué es lo que más le gusta en la vida? Y yo, conversar. Pues lo que más me gusta en la vida es sentarme con la gente a conversar, a hablar. Entonces, si me pudieran pagar por eso, pues buenísimo. Y me di cuenta que yo había entrado a estudiar comunicación con el propósito de hacer prensa escrita, ¿cierto? De escribir para revistas. Y en la medida en la que fui avanzando en la carrera entendí que la prensa no era un medio de comunicación, sino que la escritura era transversal a todo. Que tú, para hacer cine, para hacer radio, para hacer televisión, para hacer lo que sea que hagas, debes saber estructurar los pensamientos, y la escritura es una forma de estructurar los pensamientos. Entonces descarté por completo lo de la revista y hice radio, y estuve en un programa de radio toda la universidad. Después hice televisión, bueno, como que me fui mucho por las ramas, y cuando me gradué me enamoré del mercadeo, me especialicé en mercadeo, empecé a trabajar en marketing, en agencias de publicidad, pero seguía viviendo en la ciudad en la que yo nací, que es una ciudad pequeña, y creo que es, digamos que el sueño americano, los sueños de los que vivimos en ciudades pequeñas, tal vez en algún momento es irnos para una ciudad principal, o Bogotá, o Medellín, o Cali. Encontré trabajo en Medellín, que es la ciudad en la que vivo actualmente. Yo soy comunicadora social, periodista, especialista en gerencia de mercadeo, me podría defender en todo menos en ventas, y me vine a trabajar en ventas porque el objetivo era irme a lo que sea, que yo soy capaz, le cojo el tirito, y ningún le cojo el tirito, zapatero a tus zapatos. Pues me di cuenta que definitivamente las ventas no eran lo mío, que podía ser muy buena comerciante porque me gusta mucho hablar y hacer que un cliente diga, le creí el cuento, pero muy mala comercial porque en el tema de la negociación yo terminaba pues perdiendo, y bueno. Entré en un proceso ya en Medellín en el que me empecé a cuestionar mucho realmente qué quiero hacer, pues como que se me había olvidado mucho realmente
cuál era mi sueño. Y cuando cuento esta historia siempre digo que a veces cuando uno no encuentra respuestas debería volver a las preguntas que se hacía al principio. ¿Y cuál era la pregunta que yo me hacía al principio de todo? Que era cuando yo entré a estudiar comunicación, la pregunta era ¿qué quiero hacer en la vida? O cómo me quiero sentir, y quería generar esos espacios entre las mujeres. En ese momento recordé que yo en algún momento había tenido el sueño de escribir para revistas, pero no tenía disque historia clínica, hoja de vida, pues no había trabajado nunca en un medio de comunicación. Sabía perfectamente que no podía llegar a un medio de comunicación a presentar una hoja de vida cuando no quería trabajar en el área de mercadeo del medio de comunicación, sino que quería ser una periodista del medio de comunicación, que no tenía experiencia, y para mí fue súper claro que tenía que empezar a generar portafolio. Y en ese momento, cuando yo creé Analistas, 2017, Instagram, que es la única plataforma en la que yo estoy, Instagram era una red social supremamente visual, era solo visual. Entonces la gente subía fotos y ni siquiera ponía caption, ponía un emoji. Daniela Salcedo, que es una bueno, más que una influenciadora, una diseñadora de joyas, que bueno, es un montón de cosas. Daniela siempre, y he tenido la oportunidad de decirle que yo siento que ella fue la persona que hizo que Instagram dejara de ser una red social tan visual y la gente empezara a pensar en las palabras, o en el juego de palabras, o en cómo podía ser también sonoro a través de las palabras que utilizabas. Daniela fue para mí la primera que empezó a pensar en la frasecita que acompañaba la foto normal que todo el mundo ponía. Entonces en ese momento yo dije, yo tengo que aprovechar esta plataforma que está en furor, que es la plataforma en la que todo el mundo está, y empezar a generar contenido escrito que sea el que yo el día de mañana, cuando pueda tocar una revista a la puerta, le diga, mira, yo no he trabajado en ningún medio de comunicación, pero así escribo y a la gente pues le gusta lo que escribo. Ese era mi proyecto, ¿cierto? Yo creé Analistas para tener portafolio para llegar a un medio de comunicación, y mientras tanto trabajé en una empresa de arquitectura. De lo que es cierto, como esas empresas en las que tú sabes que estás mientras estás trabajando en otra cosa. Y realmente fue muy sorprendente el boom, porque Analistas empezó a crecer muy rápido. Y más temprano que tarde fue una revista la que terminó tocando la puerta de Analistas. Analistas no alcanzó ni siquiera a llegar en algún momento a tocar a la puerta de una revista y decir, hola, miren, yo escribo así, sino que fue un crecimiento tan acelerado que empezó a pasar del otro lado. Entonces ya más bien los medios de comunicación o las empresas, o bueno, empezaron a acercarse a mí, pues para trabajar juntos. Entonces digamos que esa es mi historia, y cuando cuento la parte del castigo es porque cuando Steve Jobs dice que los puntos no se conectan mirando hacia adelante sino hacia atrás, yo ya entiendo yo por qué tenía que pasar ese tiempo castigada en el cuarto siendo una adolescente viendo generadores de contenido. Todo sirve para algo en la vida. Cuando yo empecé no había mucho contenido como el que yo hago, que es un contenido escrito llevado a imagen visual, porque son frases, cierto, pues como que los quotes siempre han existido, Tumblr y esas cosas, pero como que Instagram empezamos pues yo digo, somos como una generación de generadores de contenido que empezamos a generar un contenido más allá de algo físico en Instagram y más corto que un blog. Entonces siento que digamos que por ese lado fue una oportunidad como, no sé, de ser novedoso, no sé. Y por otro lado, lo que siempre he dicho, y es una de las razones de ser de Analistas, y es todos somos historias repetidas en cuerpos diferentes. Y Analistas es eso, es contar historias que a mí en algún momento me pasaron, y que si a ti te pasaron, tú vas a decir, no fui la única, que es como también lo que te pasa cuando ves una película, cuando escuchas una canción y te sale, cuando lees un libro y dices, I feel you, pues yo siento eso, me ha pasado. Entonces digamos que siento como que la razón romántica por la que creció fue eso, y porque Analistas nunca ha tenido una cara, apenas hace muy poco empezó a tener una cara, siempre fueron textos. Y siempre he sentido que hay una magia con los extraños. No sé, por ejemplo, como esas amistades que haces en un baño de una discoteca con una mujer que mañana no vas a volver a ver, pero esa noche terminaron llorando y contándose las cosas de la vida como si fueran amigas desde siempre. Para mí es la magia de los extraños. Y Analistas, además que, claro, no estaba en mi ciudad natal, porque nadie es profeta en su propia tierra, no estaba en mi ciudad natal, no tenía cara, entonces era
esa amiga extraña, que todas querían ser amigas de esa extraña, que las iba a decir, yo te entiendo.